Eh, ¿Qué tal? Estamos transmitiendo desde tiempos equívocos la teoría crítica desde la periferia y en esta ocasión vamos a tratar un tema que de algún modo ha sido ya una constante que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo, valga la redundancia, en tiempos equívocos, que es un análisis sobre la obra de José Revueltas. Nos parece que uno de los intelectuales más importantes del marxismo mexicano y yo creo que poco valorado en términos de una mirada continental, es justo José Revueltas, ¿no? Y queremos ahí dedicarle, eh, empezar con este episodio a dedicarle una serie de comentarios, de reflexiones sobre su obra. Ya hemos estado sacando ahí un par de postales, ¿no? Un par de posts, justo sobre la obra de José Revueltas, y pues bueno, se viene como un trabajo, me parece interesante, sobre este autor. Eh, para esta ocasión nos acompaña Javier Sainz Paz, quien es integrante de Tiempos Equívocos. Él es conocedor de la obra de José Revueltas desde hace muchos años, ¿no? Todos sus trabajos de licenciatura, de maestría, estuvieron enfocados al análisis de la obra de José Revueltas. También ya hace un par de años con él, habíamos sacado una especie de cápsulas, ¿no? Al respecto, cuando hacíamos ahí por aquellos años en donde hacíamos podcasts, ¿no? Todavía no estábamos haciendo tantos videos, pero bueno, ya es un compañero pues con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, no solo en este espacio, sino también en algunos otros espacios que alguna vez compartimos en términos de una militancia más política, ¿no? Javier, no solo ha dedicado su trabajo intelectual, ¿no? Su trabajo académico al análisis de la obra de José Revueltas, sino que en general es un especialista del análisis de la literatura proletaria en México. Actualmente está haciendo un trabajo de doctorado justo en ese sentido, de revisar varias novelas enfocadas en los años 30, en la década, una década interesante por lo demás, ¿no? De mucha agitación política, toda la época posrevolucionaria, cardenista, en donde la cuestión del socialismo y del marxismo jugaron un rol importante en la cultura política mexicana. Y bueno, ahí Javier está rescatando una serie de novelas que ahorita, digamos que han, algunas de ellas permanecido un poco de manera injusta en el olvido, pero que fueron parte de todo ese imaginario del comunismo en los años 30 en México. En esta ocasión, Javier nos va a hablar, como lo indica ya la pantalla, del tema de José Revueltas, marxismo y enajenación. Sin más preámbulo, te doy la palabra, Javi. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por esta amable presentación. Gracias también al equipo de Comuna de Teoría Crítica. Y pues ahora desde Tiempos Equívocos vamos a hacer esta presentación. Va a constar de dos partes esta presentación, una parte más biográfica y otra en la cual voy a ahondar más en la idea de la filosofía de la enajenación en la obra de José Revueltas. Bien, comienzo. José Revueltas nace en 1914. Aún hay una disputa entre si es en la ciudad de Durango o en Santiago Papasquiaro. Sin embargo, no hay duda que fue en el estado de Durango. En 1920, al mudarse con su familia a la Ciudad de México, entró a estudiar al Instituto Alemán, aunque pronto abandonó la formación escolar y se convirtió en autodidacta. Hay que resaltar que para la década de los 30 el apellido de Revueltas sonaba en el campo cultural debido a sus dos hermanos, Fermín, que nace en 1901 y muere en 1935, y Silvestre, que nace en 1899 y muere en 1940.
Ambos eran artistas ya reconocidos y miembros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR. Ya tenían ambos producciones importantes. El primero, Fermín, ya había sido parte de la fundación del Machete y había realizado ilustraciones, grabados y viñetas para revistas como Crisol, Revista Crítica y Radiador, así como obras monumentales del tipo Alegoría de la Virgen de Guadalupe en el antiguo colegio de San Ildefonso. Por su parte, el músico Silvestre Revueltas había obtenido un gran renombre a su paso por la Orquesta Sinfónica Nacional, al igual que por su viaje a España como parte de la delegación de la LEAR para apoyar a la República durante la Guerra Civil, así como por su composición La Noche de los Mayas. Asimismo, aunque no en la década de los 30, está su hermana Rosaura Revueltas, que en 1945 debuta con la obra Carmen en Bellas Artes. Además de eso, fue actriz de cine, teatro y, como mencioné, bailarina. Con esto quiero mostrar que la familia Revueltas desde los 30 ya tenía un papel importante en el campo cultural mexicano y que además, ya en el tiempo, una cronología más extendida, tiene un papel en la historia cultural mexicana. Revueltas con José, con 13 años, comienza su militancia política al ingresar a la organización Socorro Rojo Internacional, y con ello iniciaría una militancia muy activa que le traería la entrada y salida de la cárcel. En 1929 es encarcelado por primera vez por participar en un mitin y debido a su corta edad, tenía 16 años, lo ingresan a la correccional de menores. En 1930 ingresa al Partido Comunista Mexicano en un momento en el que el partido había sido declarado ilegal por el presidente Emilio Portes Gil, de manera que esto marca el periodo clandestino del partido. En 1938, de nuevo será arrestado y enviado a las Islas Marías, prisión que tenía el fin de exiliar a los presos. Asimismo, para 1934, de nuevo será deportado a los que él llamaba los Muros de Agua por su primer novela. Y puedo decir que en dichos encarcelamientos, Revueltas compartió celda con personajes como José de Arcos, Prudencio Salazar, Francisco García, Rosendo Gómez Lorenzo, Miguel A. Velasco y Evelio Vadillo. Para 1935 es nombrado secretario de organización de la Federación Juvenil Comunista de México, así como encargado de trabajo juvenil y redactor del órgano Espartaco. Por cierto, en este órgano fue donde publicó su primer ensayo, Joven Trabajador, acá está el camino. Entre julio y noviembre de 1935, junto a Hernán Laborde y Miguel A. Velasco y Ambrosio González, formará parte de la delegación mexicana que asistirá al 7º Congreso Mundial de la Internacional Comunista, organizado por la Comiterm, que por cierto será el último. A este mismo congreso fue invitado Vicente Lombardo Toledano, quien era el líder de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. En 1941 se publica su primera novela, Los Muros de Agua, en donde se hacen presentes sus experiencias en las distintas cárceles en las que fue confinado y las cuales sin duda nutrieron su obra literaria, en donde plasma su sentir sobre la manera en que los presos viven. En 1942 publicará su segunda novela, El luto humano, que en 1943 resultará ganadora del segundo concurso latinoamericano, sección México, organizado por la editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt, lo cual fue aprovechado para darle el premio nacional. Hay que decir que durante muchos años se confundió este premio nacional de literatura con el que se instauró desde 1947, el cual desde el inicio se ha entregado por una trayectoria y no por una obra en particular. Al siguiente año, en julio del 43, es expulsado del partido, al chocar con la dirigencia de Dionisio Encinas. Dicha disputa inicia por la expulsión de Hernán Laborde y Valentín Campa. Revueltas cuestionó dicha expulsión, pues consideraba que, a pesar de ser responsables de la política vanguardista del PCM, su expulsión obedecía más a un interés del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, por influir en la dirección del PCM. Quiere decir que es probable que dicho descontento entre el PQS y la dirección de Laborde y Campa se remonte a la negativa de estos a participar en el asesinato de Trotsky.
Asimismo, se debe recordar que el PECUS mandó agentes a México con la finalidad de tener mayor presencia en el partido, como lo fue Vittorio Vidali, también conocido como el comandante Carlos, con quien Revueltas, por cierto, mantuvo una fuerte amistad incluso luego de ser expulsado. Lo llega a hospedar en su viaje a Italia, el comandante Carlos, y hay fotos en las evocaciones requeridas, me parece que en el tomo 2. Bien, Revueltas en ese momento publicó su postura acerca de la expulsión de Laborde y de Campa en el periódico El Partido, que era el órgano de la célula José Carlos Mariátegui, a la que él pertenecía, a inicios de noviembre del 43. Sin embargo, el 11 de noviembre es expulsado y días después, el 28 del mismo mes, se anunció en La Voz México, periódico oficial del partido, la disolución de dicha célula. A partir de ese momento, los esfuerzos de Revueltas se dirigieron a la construcción de un partido socialista que unificara a las distintas fuerzas socialistas. En esta empresa es que se relaciona de manera más intensa con Vicente Lombardo Toledano, con quien Revueltas había colaborado desde 1938 a través de su participación en las páginas del periódico El Popular. La construcción de esta nueva organización tenía por meta ayudar desde su perspectiva a construir el partido de la clase obrera. A este esfuerzo se suscribe su participación en el grupo marxista El Insurgente, organización desde la cual participó en la llamada Mesa de los Marxistas Mexicanos, en donde un gran segmento de la izquierda mexicana se reunió fugazmente con el propósito de generar unidad. En esta Mesa de los Marxistas participó Lombardo, Narciso Bassols y el Partido Comunista. Sin embargo, fueron excluidos tanto Cárdenas como el Partido Obrero Comunista Mexicano. Fue un fuerte jaloneo político el que existió por su inclusión y el proceso de exclusión en este proceso. Para 1946, su actividad como guionista cinematográfico lo hará acreedor al premio Ariel por la mejor adaptación cinematográfica por la película La Otra, de 1946, dirigida por Roberto Gabaldón. Asimismo, ganó el premio, junto con Roberto Gabaldón y Mauricio Magdaleno, por la película El Niño y la Niebla, de 1953. En total se tienen registrados 28 guiones de la autoría de Revueltas, no todos filmados, la adaptación de casi 35 películas y textos teóricos, como el conocimiento cinematográfico, que es parte de las obras completas de Era. Se podría decir que este es uno de los temas que durante mucho tiempo quedó relegado la crítica debido al difícil acceso. Sin embargo, actualmente ya investigadores como José Manuel Mateo, Alessandro Rocco, y por ahí circula ya un volumen de artículos en torno a esta problemática específica del autor. Para 1948, él ingresará, Revueltas, al Partido Popular. En 1949 publica su tercer novela, Los días terrenales, y en 1950 estrena la pieza dramática El cuadrante de la soledad, la cual rápidamente sumará 100 representaciones y su escenografía fue elaborada por Diego Rivera. Estos dos trabajos, Los días terrenales y El cuadrante de la soledad, fueron severamente criticados por la izquierda. El principal argumento esgrimido en su contra fue que no tenía un apego al realismo socialista, pues no mostraban en ascenso la lucha de los marginados, pero sí su condición alienada. Y por otro, que la misma situación de alienación se proyectaba en los personajes comunistas, que en algunos casos estaban inspirados en personajes históricos del comunismo de la década de los 30 del siglo XX. Debido a esto, se tejió inmediatamente un consenso en la izquierda comunista nacional e internacional para denostarlo, no solo a la novela Los días terrenales, sino también a su figura. Ejemplo de ello son las cartas de Pablo Neruda y Enrique Ramírez y Ramírez. Aquí hay que decir que tal vez la carta que más le dolió a Revueltas fue la de Neruda, quien en el marco del Congreso Continental Americano, celebrado en la Arena México en septiembre de 1949, diría que estaba muy decepcionado de Revueltas. Neruda dirá que las páginas de este último libro de Revueltas parecieran ser no suyas y que por las venas de aquel noble José Revueltas circulaba una sangre que no conocía. La relación Neruda y Revueltas es bastante complicada. Primero, en el 40 lo conocerá
y será Neruda al hermano Silvestre de Revueltas, de José. Mantendrán una fuerte amistad. En el 40 muere Silvestre. En su lecho, en su tumba, Neruda dirá unos versos muy conmovedores para Silvestre. Luego, en 1941, existe una foto en Evocaciones Requeridas en donde se puede ver a José Revueltas tocando el violín y a Efraín Huerta la guitarra durante una fiesta en la casa de Neruda durante su estancia en México. Sin embargo, en 1943, Revueltas le mandará una carta a Neruda cuando está en Perú durante su viaje por Latinoamérica, pero esta carta no será contestada. Por cierto, ese tema se puede revisar en el último libro de José Manuel Mateo, Tiempo de Revueltas 3, Un mundo en sufrimiento, el cual versa acerca de todo esto. También está la cuestión de 1968, en donde Neruda manda una carta a Gustavo Díaz Ordaz pidiendo la liberación de Revueltas. Como se ve, es una relación bastante controvertida la que van a mantener, pero que se puede designar bajo la hermandad y la contradicción y la controversia. Bien, tras las críticas que cayeron sobre José Revueltas por estas dos obras, Los días terrenales y El cuadrante de la soledad, Revueltas intentará retirar de la circulación la novela, y cosa que no logró, por cierto, porque los derechos que estaban comprados ya por la editorial Estilo y cuyos dueños eran Antonio Caso y Antonio Castro Leal, no se podía retirar. Además de que existe una nota en cuestionamientos e intenciones en donde se relata que la novela tuvo muy poca venta. Sin embargo, sí logra cancelar las representaciones de la obra. Así, Revueltas inicia un proceso de autoanálisis, donde en un primer momento aceptará las críticas y luego las rebatirá por medio de la reflexión acerca del quehacer de la estética y el arte en el marxismo. Para 1955, Revueltas considera que sus expectativas en el Partido Popular han fracasado, y es por eso que empieza a preparar su reingreso al Partido Comunista. En 1957 será aceptado y se incorporará a la célula Carlos Marx del Distrito Federal, y comenzará ese mismo año una lucha interna que giró durante 3 años en torno a dos ejes: la aceptación de la lucha de tendencias y la inexistencia histórica del Partido Comunista. Para Revueltas, lo que fue una hipótesis en su novela Los días terrenales se convierte en realidad tras la derrota de la huelga ferrocarrilera del 58. En ese mismo año, Revueltas publica su ensayo México, una democracia bárbara, en donde a través del análisis de las elecciones presidenciales del 58 advertirá de las actitudes fascistas del gobierno debido a la represión de diversos sectores, lo que hacía imperante realizar un análisis que permitiera al PSM incidir frente a ello. Asimismo, recupera la tesis de que el Partido Acción Nacional en México es en realidad otra cara de la burguesía, sin embargo, una cara con un fascismo latente. Es un texto muy interesante que ha quedado relegado un poco de la crítica debido a que el ensayo sobre un proletariado sin cabeza ha causado una gran fama. Sin embargo, esto es uno de los textos de análisis de situación más fuertes de Revueltas. Es muy interesante. Bien, la discusión que propuso Revueltas en 1957 no fue menor y se tomó muy en serio en las filas comunistas, y se provocó un debate áspero que le valió el mote de liquidacionista. De hecho, fue Martínez Verdugo quien en 1960 le llamará así, y recordemos que dicho calificativo se refiere a la intención de alguien de liquidar el partido. Estas discusiones tuvieron como resultado la separación de los integrantes de las células Carlos Marx y Federico Engels del partido. Al salir, se integrarán al Partido Obrero Comunista de México, del que Revueltas llegará a ser parte de la comisión ejecutiva. Sin embargo, romperán relaciones con ellos debido al acercamiento que tuvieron con Vicente Lombardo Toledano, la dirigencia de este partido. Y a finales de 1960 fundarán la Liga Leninista Espartaco, la Y. La experiencia de la Y dura poco para Revueltas, pues era
a la publicación de su famoso ensayo sobre un proletariado sin cabeza, uno de los textos más originales que haya producido el marxismo mexicano, que muestra cómo, filosóficamente hablando, el partido del proletariado no ha podido devenir en una realidad histórica en México. La expulsión de Revueltas de la Y se originó con una serie de artículos que el autor publicó en el periódico El Día, en marzo y abril de 1963, en donde vertió su opinión sobre el conflicto chino-soviético. A Revueltas le parecía una irrealidad que dos potencias comunistas estuvieran amenazando con una guerra nuclear, que ese hecho amenazaba la existencia misma de la especie humana. Sin embargo, hay que decir que esta discusión en realidad giró en torno a la libertad de expresión y el centralismo democrático. Se decía que por parte de la dirección del Comité Central de la Y, debía autorizar las opiniones que los miembros de la organización pudiesen tener. Revueltas y Eduardo Elizalde, por otra parte, creían que esto era la repetición del estalinismo que habían sufrido en las organizaciones anteriores. Hay que mencionar que Revueltas no era parte de este comité central debido a su larga ausencia que tuvo en Cuba. En este periodo también Revueltas publicó dos relatos: En algún valle de lágrimas, en el 57, y Los motivos de Caín, en 1958, donde su realismo crítico retomará nuevos vuelos, como se aprecia en las nuevas temáticas, en los personajes y en las líneas argumentales que se desarrollan en estos dos relatos. Para este punto, como plantea Arturo Anguiano en su último libro, que por cierto ya está libre en PDF y se puede fácilmente adquirir, y que se ha vuelto un obligado dentro de los grandes textos que se han escrito sobre Revueltas, Revueltas para este punto tiene una visión monolítica del partido, pues considera que solamente puede existir un partido único de la clase obrera. Revueltas prioriza el carácter democrático sobre el centralista, pues entiende que este problema infiere un problema cognoscitivo, y considera que el centralismo democrático sufrió una deformación en manos de Stalin. Para 1964, Revueltas publicará su novela Los errores, en la cual retoma las críticas hechas antes en Los días terrenales, México, una democracia bárbara, y en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, y además perfilará muchas nuevas que aparecerán en ensayos subsecuentes. Son cuatro principalmente estas ideas que aparecen en la novela, Los errores. Una es el partido como noción ética, es decir, no solamente como un instrumento de organización política, sino el partido como una entidad que debe ayudar a los militantes a desenajenarse. En segundo punto, que existe una simulación de los partidos comunistas a luchar por el socialismo, y esto sucede a nivel mundial. Revueltas dice que muchos dirigentes están proponiendo prácticas muy radicales, pero no adecuadas, con el propósito de ellos escalar en los puestos de organización. El tercer punto es que el estalinismo va mucho más allá del culto a la personalidad. Y cuatro, que todavía no se han podido ver las terribles repercusiones que han traído los procesos de Moscú en la lucha por el socialismo. Recordemos que los procesos fue este enjuiciamiento en el cual la vieja guardia bolchevique fue juzgada de traidora por tratar de asesinar a Stalin entre 1936 y 38. Asimismo, a partir de ese momento, Revueltas tendrá un acercamiento con varias organizaciones políticas, pero no militará formalmente en ninguna de ellas. En 1967 se publicará la primera recopilación de sus obras completas en la editorial Empresas Editoriales, y además recibirá el premio Javier Villorrutia, además de participar como jurado en el premio Casa de las Américas en Cuba. Para 1968 va a ser un año crucial en la vida de Revueltas, pues retoma su militancia política con el movimiento estudiantil. Su participación se remonta a las manifestaciones de solidaridad que el movimiento estudiantil mexicano hace con el francés. Desde este punto, Revueltas vio que lo que significaba el movimiento estudiantil francés era la posibilidad de organizarse fuera de los partidos comunistas, los cuales se estaban coludiendo con los gobiernos en turno, como es el caso explícito del Partido Comunista Francés. Tras el comienzo del movimiento estudiantil mexicano,
Revueltas se incorpora de lleno a la Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras y obtiene la representación ante el Consejo Nacional de Huelga de la Asamblea de Escritores y Artistas. Sin embargo, será removido por la contestación que él dará a nombre de esta asamblea al informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En dicha contestación de revueltas, propondrá que el movimiento estudiantil debe replegarse e instaurar la autogestión académica en la universidad. Esta posición política de revueltas chocaba con la de la dirigencia, los dirigentes políticos que operaban en el CNH. Esta propuesta de revueltas trataba de contrarrestar el carácter represivo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien a juicio de revueltas no dudaría en enviar al ejército en contra del movimiento, así como lo había hecho años atrás contra las manifestaciones de médicos, maestros y ferrocarrileros. Con eso en cuenta, Revueltas consideraba que el movimiento estudiantil debía sortear el inmediatismo y concretar sus fuerzas en hacer de la universidad un espacio de transformación social, debido a que veía muy poco probable la posibilidad de un escenario en donde los obreros se unieran al movimiento estudiantil y doblegaran al gobierno, debido a que el movimiento obrero se encontraba maniatado en las organizaciones corporativistas de la sociedad civil, reprimido y desorganizado por la terrible represión de la década pasada, y por ello estaba tratando de resguardar sus organizaciones de la influencia de las mismas organizaciones corporativistas. El CNH y la dirigencia de los grupos participantes que estaban inmersos en una lógica inmediatista, como se aprecia en su obcecamiento por acampar en el zócalo capitalino, que trajo con ello una terrible represión, solo vieron en la propuesta de revueltas un llamado a romper la huelga. A pesar de que algunos dirigentes no estaban de acuerdo con esta lógica inmediatista y no estaban de acuerdo con que se llevara a cabo ese plantón en el Zócalo, se relata en varios de los textos que salieron en el aniversario de 2018 por el movimiento estudiantil, se relata que muchos de ellos sabían que eso iba a ser contraproducente, pero que no querían callar por perder influencia en el movimiento estudiantil. Así es como Revueltas es removido del CNH como representante y se tendrá que resguardar en el seno de la Asamblea de Filosofía y Letras de la UNAM. En el imaginario de la izquierda mexicana hay dos interpretaciones sobre la participación de Revueltas, como una figura heroica y antidogmática, y por otro lado, quienes lo ven como un oportunista que se autoproclamó como el ideólogo del movimiento. Sin embargo, al hacer un análisis del movimiento y de la participación de Revueltas, se puede ver que fue hasta noviembre del 68 cuando las ideas del autor tuvieron un eco, es decir, cuando el movimiento vive su peor momento, al haber sido menguado por la represión, por la matanza del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en un contexto de desorganización terrible, donde más de la mitad de los 77 representantes de las escuelas que conformaban el CNH estaban presos, y cualquier tipo de manifestación era aplastada por el régimen. El momento cumbre de la participación de Revueltas podría decirse que es el 15 de noviembre del 68, en una conferencia acerca de la autogestión académica que dará en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue convocada por el propio CNH. Roberto Escudero, al parecer, días antes, cerca del 9, logra proponer esto al Pleno, un Pleno bastante reducido y renovado, y logra que se organice esta conferencia. Sin embargo, al otro día, 16 de noviembre de 1968, será apresado en una jornada de persecución digna de cualquiera de sus novelas. Incluso hay muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias acerca de esta persecución, que si Revueltas, cuántos carros empleó, quiénes iban en el carro, que si les dispararon. Son varias las historias y todas, cada una refleja el sentir y el querer que se tenía por Revueltas. El cariño, perdón. Revueltas permanecerá preso en Lecumberri hasta el 13 de mayo de 1972, cuando sale libre bajo protesta. Esta es una figura
con una trampa. Fue un tipo de perdón sin un sustento legal por el cual la mayoría de los presos del 68 y del 71 salieron de la cárcel. Es una manera no legal y fue una manera de espantar, de tener en la mira a todos los presos políticos y para regular que no estuvieran activando políticamente en México. En este periodo carcelario, Revueltas escribió su novela El Apando, el libro de cuentos El material de los sueños y los fragmentos que componen Dialéctica de la conciencia. Las experiencias que sacó de este trágico episodio harán que su crítica a la figura del partido y al comunismo mundial se profundicen. Sin embargo, este último encarcelamiento en Lecumberri le ocasionó estragos en su salud, lo que lo mantuvo alejado de la militancia política. No obstante, sus esfuerzos teóricos no cesaron, como se puede apreciar en su texto póstumo Dialéctica de la conciencia de 1982, publicado póstumamente, que reúne ensayos en donde manifestará la necesidad de superar la idea tradicional del partido que tenía el estalinismo y su estructura de centralismo democrático. Para ello propondrá la democracia cognoscitiva, que la considera una superación dialéctica del centralismo democrático, donde antes del acuerdo se prioriza el conocimiento y análisis de las circunstancias para la toma de decisiones. Revueltas fallecerá el 14 de abril de 1976. Días antes de su fallecimiento, un juez anunciará que se revisarían los procesos de aquellos que salieron bajo protesta de la cárcel en aquel 1968-71. Revueltas, ya muy enfermo, se encontraba en cama cuando llegaron amigos suyos a darle esta noticia. Él pide a su esposa que lo ayude a vestirse. No quería irse en pijama nuevamente a la cárcel como creyó que iba a ocurrir. Con esto concluye la parte biográfica. Ahora me gustaría hablar un poco acerca del papel de la filosofía, de la teoría de la enajenación en la obra de Revueltas, por medio de tres ejes. Podemos decir que uno de los elementos filosóficos que atraviesan la obra de Revueltas es la teoría de la enajenación. Y estas tres dimensiones son: 1, como crítica de la sociedad capitalista; 2, como crítica a la política del partido; y 3, como enajenación de la conciencia. Quizás sea en su obra literaria en donde Revueltas ahonde de manera más amplia en el sentido de la enajenación dentro de la vida cotidiana, como consecuencia del desarrollo del sistema capitalista. En las novelas se puede ver la crítica que hace en numerosas ocasiones de la avaricia, la irracionalidad, de la acumulación capitalista en sus personajes. Esta es una de las principales estrategias del duranguense como narrador, pues al mostrar a los personajes como inmersos dentro del lado moridor, como él mismo llamaba a la condición alienada, nos permite ver al sujeto en todas sus dimensiones. Como él mismo llama a la condición alienada, este procedimiento cae sobre todos sus personajes, tanto lúmpenes como comunistas, lo que devendrá en la crítica objetiva de que todos, no importa quién sea, están inmersos en la espiral descendente de la enajenación, como llama Evodio Escalante, a este proceso en el cual tanto personajes comunistas, como decía, lúmpenes, prostitutas, ladrones, artistas, nadie se escapa de la enajenación. Por ejemplo, en la novela de Los Errores, en 1964, nos encontramos con Elena. Elena es un enano borracho de más de 30 años que está enamorado de su secuaz, Mario Cobian. Haciendo un seguimiento de la novela, podemos observar varias dimensiones que están presentes en la construcción del personaje. 1, una generación de indeterminación al ocultar la identidad del personaje bajo el apelativo Elena. En el primer capítulo nos encontramos con que Elena está metido entre las sábanas de la cama, pero es descrito con la mirada de Mario Cobian como una grotesca pequeña figura infantil, lo cual genera un desconcierto, pues en el segundo capítulo el lector se sorprende de que esa figura infantil es un enano grotesco. Se le describe como un ser grotesco, con proporciones corporales amorfas, alcohólico e incapaz de hacerle algún bien a la humanidad. Cobian describe el rostro de Elena como el de un náufrago, lleno de maliciosa súplica
así como una cara perversa con una barba crecida de días y, cito, párpados gruesos de hinchazón alcohólica. El tercer procedimiento es un proceso de descripción donde se utilizan elementos bíblicos al comparar la cabeza de Helena con la cabeza de San Juan Bautista cuando es degollado por Salomé, lo que le imprime un rasgo de dolor al personaje y una mayor significación al pasaje de la novela. En la mayoría de las pinturas o representaciones de la cabeza decapitada de San Juan Bautista por Salomé, se puede apreciar una cabeza deforme, sobredimensionada, grotesca, con tonos verdescos que implican que la muerte no es inmediata o que implican simplemente su muerte. Y estos mismos elementos van a estar representados en la descripción de Revueltas acerca de la cabeza de Helena, que va saliendo de entre las sábanas y lo primero que ve es a su amante, Ariocobian. Un cuarto elemento es una percepción superior por parte de Helena con respecto a la de los demás personajes al ser capaz de aceptar su alienación, la cual consiste en su obsesión por Mario, que lo hace capaz de robar y asesinar por él, aunque lo maltrate y lo niegue como amante. Y al mismo tiempo, él va a ser capaz de superar esa alienación en nivel teórico, en el plano ideológico, al reconocer esa obsesión. Es curioso porque Revueltas ni siquiera le da esa capacidad a los personajes comunistas, ni siquiera a los intelectuales en esa novela. Ninguno de ellos ve la alienación particular que los gobierna. Sin embargo, este personaje, este terrible personaje, que tendrá también una terrible muerte, le dará esta cualidad. Sin embargo, Helena sabe que es incapaz de escapar de esta enajenación. Está conforme con ello. Esta condición compleja lo va a llevar a ser empático con el sufrimiento de otros personajes, como sucede con un indígena al cual el prestamista, al cual le quiere robar Mario Cobian, a este indígena le rompen el brazo. Esta situación la ve Helena encerrado desde un beliz, desde una maleta, verá por un pequeño hoyo toda esta situación y tras entender el sufrimiento del indígena que ha sido vilipendiado por presentar su palabra de honor a cambio de dinero, Helena va a decidir en ese momento asesinar al prestamista para vengar al indígena. Situación que no se... Esta situación de empatía, por ejemplo, no se va a representar tampoco para los personajes comunistas. Como ejemplo, es en la misma novela, el personaje Jacobo va a estar caminando por la calle y se va a encontrar un camarada del partido. Este camarada lo verá y primero sentirá alegría, pero inmediatamente recordará que fue expulsado del partido y inmediatamente lo insultará y lo despreciará, en vez de ser empático con aquel amigo con el cual militó y compartió el peligro. Toda esta lógica de la enajenación no solo está medida por la ética de la degradación que el sistema capitalista hace del humano, sino que es llevada hasta los extremos y se expresa este extremo en la corporalidad sufriente de las personas. Revuelta considera que todos los seres humanos son seres enajenados. Por ello, sus figuras literarias serán siempre de individuos que padecen la enajenación en sí mismos, en sus mismos cuerpos y en sus actitudes. Para Revueltas, el grado mayor de enajenación lo verá en la figura de las prostitutas, a quienes nombrará como la mujer enajenada que enajena o la enajenación que enajena. La prostituta es una mujer que está enajenada para Revueltas, que ha perdido su humanidad, pero que a la vez es una mujer que enajena, una mujer que hace a que los hombres pierdan su humanidad. Esto es lo que se ve representado en las novelas. Aquí es curioso porque hay un desprendimiento con respecto a Marx, quien en ninguno de sus textos alude a esta cuestión. Nunca ve el proceso en donde la prostitución genera enajenación. Tal vez esta lógica venga más en Revueltas, no tanto por Marx, sino por la gran tradición literaria rusa, en donde se pueden apreciar, o naturalista, que se puede apreciar en estos personajes. Pero es una procedencia distinta. O tal vez venga de su lectura de los manuscritos del 44, de su interiorización,
y a partir de eso podía ser considerado como un desarrollo propio. Este tema de la prostitución se puede seguir en su literatura en el cuento Hegel y yo, de Material de los Sueños, en donde aparece un personaje testigo que narrará desde su perspectiva su condición de preso. Relatará los pensamientos que le desatan sus pláticas con su compañero de celda, Hegel, con quien ha desarrollado una complicada relación, pues en un primer momento trata de asesinarlo y después se convierte en un confidente con quien compartirá sus reflexiones acerca de la memoria. El personaje, el narrador, recuperará algunos de sus recuerdos en donde conoce a la Tortuguita, una prostituta con la que toda la tripulación de un barco en el que trabajó tuvo relaciones sexuales. Cada uno de ellos, se narra la historia, esperará por su turno de manera muy organizada por acostarse con todos. Y cuando va el número 7, ella pedirá un descanso. Voy a citar el cuento. ¡Carambas!, exclamó entre agresiva y disculpándose al mismo tiempo. Déjenme descansar un rato. Como a modo de haber visto un reproche en nuestras miradas, para darle una demostración amistosa de nuestra conformidad con ese descanso, pedimos otra tanda de cervezas heladas. Para ella, un anís. A todos nos pareció correcto que tomara un respiro y lo veíamos muy bien y natural. Fin de cita. En este pasaje se nos devela la conflictiva relación donde la prostituta, desde su alienación, que enajena a otros, cree recibir piedad y otros creen otorgarla a darle un descanso. Creen otorgar amistad al detener momentáneamente la alienación, la relación sexual, cuando en realidad son parte de un mismo ciclo de reproducción de la miseria humana. Esto último se expresa en el relato a modo de enfermedad venérea, pues más tarde toda la tripulación descubrirá estar infectada de gonorrea tras haber tenido sexo con la Tortuguita. Nadie se salva de ese proceso de degradación, pues todos terminan siendo cosificados. Por otro lado, una de las tesis con mayor resonancia que Revueltas realizó con respecto a la enajenación está concentrada en su tesis de la inexistencia histórica del Partido Comunista Mexicano. La maduración de esta idea recorrerá sus debates dentro del 57 al 62, momento en que edita su ensayo sobre un proletariado sin cabeza. En este ensayo desarrolla la idea de que el proletariado es la clase social que está obligada a anular la propiedad privada, es decir, aquello que originó su nacimiento como clase. Sin embargo, para ello necesita desarrollar conciencia de su alienación, es decir, que se realice la desenajenación a nivel teórico. Según el duranguense, la primera vez que ello ocurrió fue por medio de los planteamientos de Marx y Engels, ya que ellos fungieron como el primer cerebro colectivo en donde se dio a nivel teórico dicha emancipación. Ese cerebro colectivo es el partido, cuyo objeto es el proletariado. En él se realiza pensando por, para y con el proletariado. Aquí Revueltas, estas preposiciones que emplea, significan, ese por, significa que ese cerebro colectivo está teniendo en mente al proletariado. Esa es la clase por la que está tratando de pensar. Aquí se ve claramente que Revueltas se adscribe a la tesis de la exterioridad de la conciencia del proletariado. Por otra parte, el pensar para el proletariado implica que todas las acciones que está planeando están pensando siempre en el proletariado, no en otra clase. Y la idea de pensar por el proletariado no se trata de un proceso de acompañamiento, sino se trata de un proceso en donde el proletariado es parte del partido. Lo importante es que esté dentro del partido, no que sea una entidad externa a la cual recorre la organización. Pero sin embargo, Revueltas se llega a preguntar, ¿qué pasa si el proletariado no se organiza dentro de un partido con una ideología que conciba su destrucción como clase? O que tampoco considere destruir la propiedad privada. Bueno, esa dirección política, dice Revueltas, lo estaría usando al proletariado para preservar su alienación. Por otro lado, ¿qué pasa si un partido con ideología comunista no tiene por objeto al proletariado, sino otro segmento de la sociedad? Si ello pasa,
dicho partido se ha convertido, como dice Revueltas, en conciencia deformada de la clase obrera. No deja de existir, pero pierde su sentido histórico de existencia. De allí la idea de la inexistencia histórica. Asimismo, ello hará que su ideología se convierta en dogma de esta organización. Esa dogmatización se expandirá a todas sus actividades, paralizando la democracia interna, y sin democracia interna, la discusión sobre las acciones se volverá dogmática. De esa manera, la práctica de esa organización se volverá aventurera. Por otro lado, eso lleva a pensar en manos de quién está el proletariado en México. Revueltas responde que en manos de la burguesía, pero esto no es tan simple. Revueltas será el primero en analizar cómo es que la burguesía mexicana participó en la Revolución Mexicana sin un partido de clase, pero sí con muchos ideólogos que fueron presentando las necesidades que debían cubrir para desarrollar la propiedad privada en México, como lo es una constitución que sirviera como mediación entre los diferentes sectores de la sociedad, regulándolas y generando un pacto social que asegurara la existencia de la propiedad privada, como lo fue la Constitución de 1917 en México, encabezada por Carranza. Otro elemento fue la creación de un partido de clase que fue capaz de encubrir la dirección de la burguesía por medio de la inclusión de otros sectores y clases, como lo fue el PNR, Partido Nacional Revolucionario, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y el PRI, Partido de la Revolución Institucionalizada. Es cierto que cada uno de estos partidos son muy diferentes entre sí. Sin embargo, lo que tienen en común es cubrir la necesidad de encubrir la dirección de la burguesía por medio de la atracción de otros sectores. Bajo estas dos situaciones, el análisis de Revueltas muestra la necesidad de superar esta situación y que el proletariado mexicano y el partido ganen independencia política, se rectifique el camino de ambos y que el proletariado tenga una cabeza con una ideología comunista. A este respecto, Revueltas mostrará que dichos argumentos ya habían sido enunciados por Ricardo Flores Magón, figura emblemática tanto del anarquismo como de las ideas socialistas desarrolladas en México. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones acerca de este ensayo sobre un proletariado sin cabeza. Uno, que muchos de los argumentos se sustentan en una idea de la necesidad histórica y en un devenir que traerá el socialismo. Aquí es probable que esto sea parte de la influencia de la lectura de Historia y Conciencia de Clase de Lukács, en donde también se plantea esta idea de que el socialismo llegará, que hay un devenir, casi ya escrito, que es el proletariado está obligado y que él forzosamente cumplirá su destino. Por otra parte, está el hecho de que el ensayo fue utilizado por la Liga Leninista Espartaco como un texto fundacional. Dentro del ensayo está la mención de Enrique González Rojo como un joven marxista que está investigando acerca del origen de la propiedad privada, y también está el hecho de que este ensayo se terminó de escribir en abril del 61 y para inicios de ese año se estaban separando del Partido Comunista Obrero de México, de manera que hay que considerar este texto hay que considerar todo esto no para cuestionar la autoría de Revueltas, sino para dimensionarlo en su intencionalidad de llamar a las organizaciones a hacer un examen de sus organizaciones y llamar a sectores a que se unan a la Liga Leninista Espartaco. Por otra parte, otro trabajo que representó un intento de replanteamiento de la cuestión de la enajenación, pero que no pudo terminar de redactar, es Dialéctica de la Conciencia. De los principales elementos presentes está la tesis de la posibilidad de la no realización del socialismo y la democracia cognoscitiva. Es decir, aquí ya hay un cambio sustancial en Revueltas. En el ensayo se pasa de la idea de que el devenir traerá el socialismo y ahora, para 1970, 71, o incluso el 78, depende del fragmento que se esté leyendo de Dialéctica de la Conciencia, encontramos la posibilidad de que el socialismo no se realice debido a la posible extinción de la especie humana por medio de la guerra nuclear que amenazaba latentemente ese periodo. En este ensayo de Dialéctica de la Conciencia, planteará Revueltas que la humanidad como ser genérico aún no existe, pues ha tenido un desarrollo irracional
debido a que la propiedad privada ha deshumanizado a los hombres, manteniendo a los obreros en un estado de animalización, de embrutecimiento, relegándolos e incorporándolos a un sistema de reproducción que solo les permite realizar trabajos simples y cada vez más acotados, negándoles la reproducción de su intelectualidad, mientras que aquellos trabajos que se puedan denominar intelectuales se presentan desligados de la producción material y por tal motivo también están enajenados. Esta condición de existir irracionalmente y reproducir la irracionalidad hace que se congele el movimiento dialéctico de la negación y con ello la desaparición de la propiedad privada. Ello mismo se reproduce en el proletariado y los grupos, partidos y estados comunistas que tan solo logran la supresión de la propiedad privada a un nivel teórico, pero su acción irracional incluso pone en peligro la existencia de la humanidad al amenazar con una guerra nuclear que anularía la posibilidad del socialismo. Aquí se podría decir que Revueltas también llega a una dialéctica negativa, pero por un lado muy distinto al que lo hace Adorno. Por otro lado, la democracia cognoscitiva nace de la necesidad de superar el centralismo democrático, que se convirtió en una mistificación manipulante que elimina el elemento democrático al estar destinado a concretar una acción unívoca. La democracia cognoscitiva plantea que la toma de decisiones y la discusión colectiva debe llevar un proceso que acepte la disparidad individual en una relación dialéctica de grupo, una relación contradictoria y crítica de oposición e interpretación, de análisis y de síntesis. Para Revueltas, este era el proyecto de Lenin y su idea de partido, una dirección racional consciente de la historia en donde los soviets representaban la democracia en la sociedad. Yo con esto terminaría mi participación en este momento, prefiriendo entablar un diálogo, si es posible, con todos nuestros espectadores. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias ahí por la interesante charla. Ahorita vamos a dar un espacio para ver ahí preguntas, respuestas que nos puedas ofrecer, ¿no? A los cuestionamientos que se hagan. Yo quisiera ahí hacerte un comentario quizá y una pregunta, ¿no? Me hace ahí como interesante todo esto que manejas, ¿no? Ahí me parece que cierto dualismo, ¿no? Un dualismo interesante que no sé si en algún momento tú lo hayas abordado o lo puedas abordar, pero me parece que Revueltas constantemente está jugando con una dicotomía en términos de cómo entender la enajenación social y política, en la cual, por un lado, en sus novelas se recurre frecuentemente a hablar o a sacar imágenes, ¿no? En algún momento de algunas obras. Estoy pensando, por ejemplo, al inicio de La Pando, ¿no? Polonio, ¿no? Se representa, empieza a narrar, cuando José Revueltas empieza a narrar, está hablando de Polonio, ¿no? Como una cabeza sin cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que no solo ahí, ¿no? Sino en otros episodios, ¿no? Está como esta figura, ¿no? De esa cabeza sin cuerpo, ¿no? Cuando se refiere comúnmente a los pasajes sociales, digamos, ¿no? De sus personajes, ¿no? En el terreno de lo social, ¿no? Y justo cuando habla comúnmente de la cuestión política, pues está justo esta figura, ¿no? Del cuerpo sin cabeza, ¿no? Entonces, ahí cómo opera, ¿no? ¿Dónde queda, pues, este asunto, ¿no? De la enajenación en términos de esa cabeza que le da sentido a todo, ¿no? ¿Qué papel está jugando en esta dicotomía, ¿no? De la cabeza sin cuerpo y el cuerpo sin cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es un asunto que nos puede dar como para cierta reflexión, ¿no?
Eh, y también de algún modo, hay un aspecto, pero no sé, qué te parezca a ti, si lo has tratado de ahí de analizar, ¿no? Que me parece cierto, cierto sartreanismo puede haber o puede estar ahí de alguna manera como peculiar en la obra de Revueltas, ¿no? Hay también como una figura, eh, no sé, a mi parecer poco analizada, pero muy potente, ¿no? En estas metáforas que podemos establecer en términos de los órganos sin cuerpo, eh, que es la figura del ojo. Comúnmente en los personajes de Revueltas, algunos son tuertos, ¿no? Algunos están como al acecho de ciertas situaciones, de ciertos personajes. Vuelvo a lo mismo en esta novela de Lapando, ¿no? Precisamente Polonio siempre anda ahí como tratando de fijarse sobre una ventanilla muy minúscula, pero que da la figura, ¿no? De un ojo que aparece como suspendido también, ¿no? Sin cuerpo, pero siempre vigilante, ¿no? Este, y de alguna manera me parece que también hay un juego en ese sentido de la mirada como una mirada reduccionista y disciplinante en varios momentos, ¿no? Que está ahí como al acecho, este, que reduce precisamente por eso pensaba, ¿no? En este asunto sartreano, ¿no? Que reduce al otro, ¿no? Justo a través de ese poder de la mirada, ¿no? Que al otro lo enajena, pues lo cosifica, ¿no? Como un ser ahí, totalmente, eh, enajenado en términos de una relación social, ¿no? Bueno, son tres preguntas, en realidad, tres comentarios, ¿no? Y el otro, que también me parece ahí interesante, ¿no? Que tiene que ver justo con sus personajes, ¿no? ¿Qué papel juega, porque nos has marcado en esta charla, ¿no? Yo creo que de una manera, muy ilustrativa, cómo estos personajes, de algún modo, impúdicos, ¿no? Que están dentro de lo grotesco, ¿no? Y hacen parte de una situación política y social degradante, que son los lúmpenes, ¿no? ¿Por qué centrar tanto la mirada en la cuestión de esta figura del lumpen, ¿no? Este, y no tratar de explorar otro tipo de figuras, ¿no? Más heroicas, ¿no? Más épicas, podríamos decir, ¿no? Pero José Revueltas, de algún modo, eh, este, incluso recordando un poco a Monsiváis, ahora que está un poquito de moda, por cierto, aniversario ahí, en su texto, en un texto que llega a comentar la obra de Revueltas, El Ángel Caído, me parece, lo sitúa justo dentro de estos personajes, no solo a Revueltas, no solo a su literatura, sino a Revueltas como personaje mismo, ¿no? Este, bueno, son ahí como estas tres preguntas que yo creo que podríamos comenzar un poco a charlar sobre eso y ya después damos paso a las preguntas del público. Bien. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda. El primero acerca de las cabezas sin cuerpo y los cuerpos sin cabeza. Es toda una temática en Revueltas. Es una metáfora constante que se va a utilizar en diferentes niveles. Tal vez a nivel de los textos ensayísticos teóricos y políticos, va a tener la idea de la desenajenación de la conciencia a nivel teórico. Es decir, la cabeza ausente por sí misma, pensante, simboliza la desenajenación teórica, que es incapaz de pasar a una parte práctica de la desenajenación. Cuando menos esa metáfora es constante,
desde los escritos de juventud, me parece, en escritos políticos uno ya se encuentran aquellas ideas acerca de la cabeza ausente. Por otra parte, los cuerpos sin vida son muchos y pueden simbolizar un montón de posibilidades. Están desde los niños muertos, revueltas, por ejemplo, en el luto humano, que comienza con el velorio de Chonita, me parece. Está también el hijo de Fidel en los días terrenales, figuras infantiles que representan la muerte de la esperanza y que significan también la práctica muerta. Es decir, ese cuerpo incapaz que no tuvo oportunidad y que falleció. Es en verdad un tema tan grande ese, pero que también es tan escabroso que apenas es mencionado por la crítica. Hay gente que lo maneja muy bien. Parece que José Manuel Mateo es uno de ellos en el libro en El umbral de Antígona. Él lo menciona un poco y ha ahondado más en todo eso. Por otra parte, acerca de los tuertos, muy interesante porque pareciera que Revueltas se adscribe a esta idea de que la falta de visión, al contrario, despierta otro tipo de sentidos e inclusive otras capacidades. Mencionabas tú a Apolonio, yo también te mencionaría al tuerto Ventura de los días terrenales, que al inicio de la novela están todos tratando de sacar los peces del río, y en ese momento el que va a dirigir todo es el tuerto Ventura, que también es descrito como una figura fantasmal. Toda la imagen parece un ritual en ese primer inicio de los días terrenales, en donde también está presente esa figura de un ojo. Inclusive en los errores podríamos decir que está presente cuando Elena, desde su encierro, desde el total encierro, apenas por una pequeña rendija alcanza a ver todo. Sin embargo, esa pequeña mirada le da la perspectiva para ver todo lo demás, para tener una perspectiva superior. Hasta se podría decir que si se compara en esa novela con los intelectuales comunistas retratados, quien tiene una mayor visión, mayor empatía y mayor entendimiento es Elena con respecto a Jacobo. Es toda una temática de estos personajes y de nuevo todos ellos van a pertenecer a una combinación entre lumpen y comunista. Algunas veces estos personajes van a tener una perspectiva muy superior de lo que ocurre a su alrededor. No van a tener una imagen heroica, para pasar ese tema, que aparece un poco en la literatura proletaria de los años 30, como con José Mancisidor, Francisco Sarquís. Ahorita no recuerdo todos los nombres, pero en todas esas novelas sí aparece comunistas que tienen una perspectiva superior o personas, aparecen pocos parias, pero los que aparecen apenas ahí como plantas, ¿no? En esa otra literatura. La evolución en Revueltas podríamos decir que es ese poner en todas sus dimensiones a todos los personajes. Creo que el único personaje positivo que existe, podría decir, que sea Natividad en el luto humano, pero él está muerto. Es un personaje que perteneció al zapatismo, que al parecer tenía ideas socialistas, pero él ya está muerto. Entonces, es un pasado presente, pero a raíz como una estrella que aparece más bien a manera de guiar la utopía, pero es tal vez el único personaje positivo que pueda existir de esa manera en la obra de Revueltas. Acerca de los personajes lúmpenes, es curioso porque es la gran ausencia en el pensamiento teórico de Revueltas. En ninguna obra teórico-política va a aparecer este personaje que sí aparece en toda su obra, cuento, guión cinematográfico, novela, pequeños relatos, va a aparecer, lo cual es muy curioso. Y la construcción que se hace de este personaje es a partir de la empatía. En vez de presentar la empatía para los comunistas, utiliza la empatía para el lumpen, para presentar, para que el lector se tenga que involucrar con él. Que, por ejemplo, Mario Cobian, que en Los Errores asesina, mata, traiciona, se convierte en informante de la policía, hace que acribillen a los comunistas,
A pesar de eso, el narrador no suelta la idea de generar empatía para con el lector, ¿no? Es más o menos lo que podría, un poco para enlazar todo. Gracias, Javi. Bueno, hay una serie de preguntas, las voy a hacer en bloques, ¿no? Bueno, sí, un bloque. Ya me dices, ¿no? Porque creo que sí están un poquito densas. Yo tengo una pregunta, Javier. ¿Por qué crees que a Revueltas le entusiasma aún en 1961 el ascenso de Khrushchev? Es muy desconcertante la forma en la que se refiere a la URSS en esa época. La segunda pregunta tiene que ver, bueno, más bien es ahí como, si podrías ahondar un poco más en este aspecto de la cuestión de la autogestión académica. Y la tercera, dice, ¿cómo se transita de la enajenación material a la enajenación ontológica en la obra de José Revueltas? Okay. Son estas tres. Muy bien, a ver, vamos a tratar. Hay quien dice que Revueltas, en realidad, hasta después del 68, no deja de ser estalinista. Yo creo que es después del 64, con la novela de los errores, que hay una reinterpretación. Como menciona la pregunta, en el 61, aún Revueltas dice que gracias a Khrushchev, o Khrushchev, no se me olvida la pronunciación, es quien ha iniciado el proceso de estalinización. E inclusive sigue argumentando que el papel de la personalidad de Stalin, ahí radicaba la mayoría del stalinismo. En el ensayo tiene casi es un decálogo de 8 puntos en el cual menciona en qué consiste el stalinismo, pero es más o menos lo que platiqué. Y sí, tienes razón, para 1961, Revueltas sí todavía acepta este procedimiento en el cual se considera la importancia del 20º Congreso. Será mucho más adelante que esto cambie, pero también hay que verlo como un proceso de cambio. A veces creemos pensar que muchas de nuestros autores, por ejemplo, también Lukács, tuvieron un pensamiento lineal, cuando la verdad lo que podemos decir es que todo lo contrario, es un proceso de cambio, un proceso que la militancia política hizo que él fuera transformándose. En el 61 todavía estaba en la Y, pero para 1963, en su viaje a Cuba, él va a cambiar mucho. Inclusive se va a decir, se podría considerar que parte del resentimiento de Enrique González Rojo y ese segmento de la Y para con Revueltas es que se fue a Cuba. Es decir, él funda una organización que pretende agrupar a los comunistas y él se va a Cuba. ¿Por qué pasa eso? Allá tuvo familia, pero de todas maneras, Revueltas fue una persona que inclusive en 1968 dejó a su familia, o así se relata en las evocaciones requeridas, para irse a militar a la Facultad de Filosofía y Letras. Es algo sí contradictorio y hay que asumirlo así, como una etapa contradictoria de Revueltas. Y tal vez hay que mantener esa contradicción para poder entenderlo, ¿no? Entender que nuestros queridos personajes, nuestros queridos autores, son personas que militaron activamente y que tuvieron también la valentía de transformarse a sí mismos, ¿no? La segunda pregunta acerca de la autogestión académica. Bien, es curioso. Primero, se parte de la idea de que es necesario organizarse fuera de los partidos políticos. ¿Por qué? De los partidos políticos de la izquierda. ¿Por qué estos están enajenados? Están enajenados porque están reproduciendo el estalinismo. No hay democracia interna. Así lo dice Revueltas. El segundo punto sería tal vez la importancia del movimentismo. Es curioso, me parece a mí que Revueltas desde este momento se está acercando a Rosa Luxemburgo en esta polémica que va a tener con Lenin en torno a la creación del partido, en donde Rosa Luxemburgo le cuestiona a Lenin que ese partido va a devenir en un proceso de deformación. Lenin le dice que sí, pero que este es un proceso necesario, que después se va a desarticular.
cuestión que nunca llegó y que al contrario se refrenda. Digamos que acaba la deformación de ese proceso con Stalin. Revueltas considera que este movimentismo da la posibilidad, primero, de nuevos bríos, de que amplios segmentos de la población se incorporen a la lucha por la transformación social. Ya no solo el proletariado, tal vez eso también está detrás. Revueltas ya no considera o ha cambiado su noción de proletariado o de sujeto histórico para la transformación social. En ese momento es un proceso en el cual considera, inclusive en México 68, Juventud y Revolución, aparece un diagrama donde pone que el propósito de la autogestión académica va a ser que la universidad se cree como un amplio sector de transformación social en donde no se trata de reformular la academia, lo que se trata de reformular dentro de es la universidad como crítica de la sociedad. Por ejemplo, decía que en 1967, 66, lo dice Revueltas en México 68, dentro del Consejo Universitario de la UNAM hubo un profesor que cuestionó el artículo 145 bis, diciendo que altercaba totalmente contra la democracia. Sin embargo, dice Revueltas, que de ello se quedó en una condena total acerca de del espartaquismo. Perdón, estoy leyendo aquí mi esclave. Se quedó en una condena de la UNAM, muy curioso, parece que desde entonces la UNAM se la pasa condenando nada más los hechos violentos que ocurren alrededor. Pero, dice Revueltas, lo que eso debió transformarse es, en realidad, en que esa crítica de la UNAM se transformara en proyecto de ley que anulara el artículo 145 bis, cuestión que estaba presente y era tal vez el punto más importante del pliego petitorio del CNH en el 68. Entonces dice que eso debe transformarse en un polo crítico, pero este polo crítico solo no puede, que necesita no solamente que lo acompañe el proletariado, sino que el proletariado también genere procesos autogestionarios. Aquí se ha dicho que Revuelta se acerca más de nuevo a la idea del anarquismo acerca de la autogestión, pero no se encuentra eso, no se encuentra una idea como tal de ese tipo de autogestión, como sí se encuentra un proceso más bien a la idea de Rosa Luxemburgo. Es un proceso bastante complejo de la autogestión académica, pero lo que implica al fin y al cabo la autogestión es que diferentes sectores sociales se autoorganicen más allá de los partidos, que emprendan en cuanto a su nivel de organización una política, que se unen y que generen ese proceso de transformación. La tercera pregunta acerca de la enajenación material, de la enajenación ontológica en Revueltas, la entiendo como la enajenación física que se transforma en ontológica. No sé cómo tratarlo, pero a lo mucho lo entiendo como esta idea en donde el cuento de Hegel y yo, que relaté, la organización, la enajenación mental se transforma en física a través de la enfermedad venera, de la gonorrea. Es decir, en un proceso en el cual una práctica inadecuada, vemos de nuevo cómo esta cabeza que no está pensando, está pensando irracionalmente, va a generar más enajenación, más o menos lo que podría contestar. Bien, sin duda ahí es todo un tema, ¿no? Que hay que tener a consideración y abrir ahí como todo un campo, ¿no? Hay dos preguntas que llegaron, ¿no? Que en realidad me parecen son para ahondar un poquito más en estos aspectos que ya has mencionado, ¿no? Unas dice, esta propuesta de la democracia cognitiva no lo acercaría más a Mao respecto al centralismo democrático. Y la segunda, ¿qué influencia ejerció Revueltas al plantear la problemática de la enajenación al interior del debate marxista en México en esos años? ¿Podríamos tener a Revueltas como uno de los primeros lectores de los manuscritos del 44? Son estas dos. Ok. Bien, acerca de Mao. Sí, yo también creo que lo acerca a Mao, inclusive en la idea en el artículo, problemas del conocimiento estético, de cuestionamientos e intenciones, cuando Revueltas habla acerca de la experiencia, cita a Mao.
diciendo que, bueno, la construcción del conocimiento se hace a partir de la experiencia acumulativa del ser humano, y esto es muy similar, que dice Mao. También, también está el referente en que la Liga Leninista Espartaco luego va a transitar hacia el maoísmo, sobre todo durante el 68, que se llamará la Liga Comunista Espartaco. Tal vez te podría decir que este no es un tema estudiado. Sí hay muchas referencias, y Revueltas no fue una persona que despreciara esa parte de Mao, todo lo contrario. Sin embargo, sí cuestionaba mucho el dogmatismo maoísta que existía. Sobre todo, se va a burlar, la verdad, mucho de la Liga Comunista Espartaco en el 68, haciendo chistoretes, algunos a los que era muy usuado Revueltas, ¿no? Parece que hereda este sentido del humor de Marx, en donde llama robinsonadas a ciertas actitudes o prácticas de otros revolucionarios. Bueno, Revueltas va a hacer lo mismo y va a criticar mucho, entre ellos, el maoísmo de la Liga Comunista Espartaco. Pero sí hay una beta maoísta allí en Revueltas, dado que hay que decirlo, fue un intelectual que rebasaba los ámbitos académicos por su necesidad política de entender lo que pasaba. Era muy culto en ese sentido, se podría decir, y sí la hay. Y sí, yo creo que podría ser y debería ser estudiada esta beta. La siguiente pregunta acerca de la influencia que tuvo Revueltas de los manuscritos del 44, sí. El texto de Jorge Fuentes Morúa, del finado Jorge Fuentes Morúa y querido maestro, nos demuestra que Revueltas fue el primero en México en leer, me parece que en 1933, los manuscritos económico-filosóficos del 44, llamados, en una edición de nombre Economía y Filosofía Carlos Marx, parece que traducida por Otto Rull y su esposa. Desgraciadamente, perdonen que no recuerde el nombre de su esposa, vergüenza, que tenían cierta filiación trotskista. Recordemos que antes de la quema del Reichstag en Alemania, muchos refugiados alemanes vinieron a México, fundaron organizaciones y ellos circularon muchos materiales, entre ellos estos manuscritos económico-filosóficos, Economía y Filosofía Carlos Marx, del que Revueltas tomó todo ese bagaje teórico. Es difícil porque ese marxismo de Revueltas está muy interiorizado. Al igual que, por ejemplo, otras figuras como el pensamiento de Mariátegui en Revueltas está muy interiorizado. No vamos a encontrar las grandes citas, por ejemplo, de Mariátegui. Con respecto a los manuscritos, sí vamos a encontrar su presencia, pero su utilización va a cambiar mucho respecto al texto que esté. Por ejemplo, se utiliza para problemas del conocimiento en dialéctica de la conciencia. En el ensayo se emplea como la idea de la alienación, de la conciencia enajenada. En las novelas, por medio de la teoría de la enajenación de los cuerpos enajenados. Sin dudas, eso sí lo puedo afirmar, el texto más citado por Revueltas de Marx son los manuscritos del 44. No es el único, me gustaría decir. Según el tipo de texto va a ser la referencia. Por ejemplo, en México 68, Juventud y Revolución, no emplea los manuscritos, pero sí va a emplear los textos políticos de Marx, como el 18 Brumario de Luis Bonaparte o la Comuna de París. También allí se podría decir que es curioso, porque también en los 70s sale Filosofía de la Praxis, bueno, desde antes, pero hay una reedición de la Filosofía de la Praxis de Adolfo Sánchez Vázquez, que Revueltas leerá en Lecumberri, que no le va a despertar, la verdad, mucho interés. Hace una cuartilla, dice estar más o menos de acuerdo, y no hace mucho. No dice mucho al respecto, es decir, no había una coincidencia política, aunque ambos son marxistas que tuvieron como referencia los manuscritos del 44 para realizar un proceso de desanejenación del marxismo.
Eso podría responder. Sí, muchas gracias, Javi. Pues yo creo que vamos cerrando. No sé si quisieras hacer ya un último comentario como de cierre, para ahí una cuestión en la que quisieras ahí ahondar. Pues, la verdad, muchas. La verdad, yo voy a platicar, pensado esta plática con otros temas, sin embargo, por más que esto sea otro tipo de interacción, vamos a medirnos. Nada más me gustaría decir que, bueno, en esta plática estuvo claro ausente la estética en sus novelas, en donde Revueltas hace su realismo crítico dialéctico, no como una propia estética, sino más bien él lo toma como un método, hay que decirlo, ¿no? Aquí Revueltas hay que decir que su idea de estética, o más bien su gran influencia estética, es Lukács. Debido a que acepta más o menos el mismo camino. Los manuscritos del 44, en donde se plantea la idea de las necesidades históricas del hombre, el desarrollo de Plejánov en torno a los sentidos humanos. Luego, Lukács, en que esta interacción del trabajo y los sentidos va a generar un trabajo, un reflejo subjetivo para el hombre, y por ese medio, por ese reflejo, va a generar una visión de mundo. Es decir, que esta es la idea del reflejo, es un problema del conocimiento, un problema genesiológico. Y tal vez Revueltas lo que va a ahondar es en que este problema de la estética como problema del conocimiento, que también pasa por el sufrimiento del hombre. Y es ahí cuando entra la idea de dimensionar a todos sus personajes en todas sus posibilidades. Es decir, no mostrar solamente a los comunistas como a esos personajes heroicos, sino presentarlos como el personaje que duda, un personaje machista, como un personaje traidor, como miedoso. Son muchas las diversificaciones que hay de estos. Tal vez en sus novelas se podría decir, yo he trabajado al menos dos figuras y una tercera que es obligada, que es el mundo carcelario. La primera, los parias, que como ya mencioné, se utiliza la figura de la empatía. Con los comunistas, generalmente se les aborda por medio de su relación con el partido. Yo diría que hay tres, ahí retomo un poco los trabajos de Dibne Green, quien dice que, bueno, están los comunistas que no saben lo que pasa, pero actúan irracionalmente. Están los personajes que saben lo que ocurre dentro del partido, saben de la deformación, tal vez están más conscientes que todo, pero lo hacen. Lo hacen por no romper con el partido y al contrario, por escalar en el partido a veces. Y los terceros, los comunistas de la duda. Esa duda que se cierne en el hecho de no saber si están traicionando al partido, si se están traicionando a ellos mismos o están traicionando a sus camaradas. Es una duda que los va a carcomer y va a hacer que ellos se sacrifiquen. Eso va a ocurrir con Gregorio Saldívar y con Olegario Chávez en los errores, los estrenales y los errores, respectivamente. También me gustaría decir que Revueltas, este pensamiento es muy grande, es un personaje vasto que abarca y que dialogó con muchas tradiciones culturales, pero no desde un ámbito académico, siempre político. Escribía a Sartre, escribía a Antoni Gide, hay muchas cartas que están en evocaciones requeridas o en cuestionamientos e intenciones, en donde se ve el diálogo de Revueltas, en donde él mismo se va a autotransformar su posición. Sí. Hasta ahí. Claro, bueno, todo esto último que decías, ya nada más para cerrar, bueno, para terminar cerrando, ahora sí, justo llegó una pregunta que decía que si podías andar un poquito más en ese aspecto de la enajenación en los días terrenales. Y me parece ahí interesante, ¿no? Yo creo que es una novela, ¿no? Que abre mucho de lo
de lo que está reflexionando José Revueltas en términos de esto que decías de los personajes, ¿no? Y cómo se miden frente a la política, ¿no? Pues no sé ahí si quisieras dar un último comentario, ¿no? Antes de esto, bueno, yo nada más un par de anuncios. Para empezar, un saludo también a los compañeros este, de Comuna de Teoría Crítica, con quienes ha estado saliendo esta serie de bloques, de episodios, ¿no? De reflexiones, y con quien vamos a estar trabajando gratamente en un rato, ¿no? También, bueno, para quienes habían pedido el contacto de Javi, pues ya ahí pusimos en la pantalla su correo por si le quieren hacer llegar algún tipo de inquietud sobre este tema. Y también anunciar que tenemos próximamente charlas, ¿no? Vamos a seguir ahondando justo en todos estos temas sobre revueltas, ¿no? Y toda esta reflexión que se nos hace necesaria de un personaje, insisto, tan relevante para el marxismo mexicano, justo con uno de los que yo creo que también es ahora de los importantes intérpretes de José Revueltas, ¿no? Que es José Manuel Mateo. Ahí vamos a estar con una charla con él, y también en otro sentido con el compañero Hugo Náteras, ¿no? Que va a estar también acompañándonos próximamente, ¿no? En este espacio. Bueno, son, por mencionar, solo dos de los episodios, de las charlas que vamos a tener próximamente, pero bueno, ya poco a poco iremos dando de otra. Entonces, bueno, Javi, no sé si te quieres ya despedir. Sí, agradecer a Comuna de Teoría Crítica, evidentemente agradecer a todos Tiempos Equívocos, del cual agradezco ser parte, y saludar a todos los que he visto que mandan un anuncio, un saludo a todos los amigos, compañeros, camaradas que están viendo esta transmisión. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, pues damos por concluida esta charla. Les agradecemos mucho su atención, ¿no? El tiempo que nos han dedicado, y por supuesto también a Javier por haber preparado esta plática. Hasta luego.